Bienvenido, doctor Alexander Lolatse, aquí en las instalaciones de OIRSA México. El doctor Alexander es nuestro ponente de esta mañana, el cual le agradecemos mucho su visita. Y pues él es especialista en rollas, en trigos, y recientemente me comentaba, desde hace unos 3 años, está trabajando con resistencia de mancha de asfalto en maíz en la cuenca del Valle de México, concretamente las instalaciones del CIMIT, que es el Centro de Investigación en Mejoramiento y Maíz y Trigo, en Texcoco, Estado de México. El doctor Lolatse es especialista en Predicts and Genetics Crops y hizo su maestría en Tbilisi, Georgia. En Georgia. Posteriormente hizo también un grado de maestría en la Universidad de Pullman en Washington, en Estados Unidos, y su doctorado lo realizó en la Universidad de Sydney en Australia en el periodo del 2007 al 2010. Desde el 2010 hasta presente fecha se desempeña como investigador en el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, en el CIMIT, en el Estado de México, iniciando sus líneas de investigación en el 2010 con el desempeño de resistencia a leaf rush en trigo, y los últimos 3 años trabajando precisamente con la resistencia en mancha de asfalto en maíz. Así es. Pues bienvenido, doctor. Muchas gracias. El público es todo tuyo. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarme aquí a OIRSA. Aunque estamos bastante cerca, tomé 2 horas llegar aquí. Bienvenido acá. Sí. Voy a repetir otra vez que trabajo mi nombre es Alexander Lolatse y trabajo en CIMIT. Y CIMIT es un centro internacional de mejoramiento de maíz y trigo, ubicado con la oficina principal ubicada aquí en México, pero también tenemos oficinas en muchos países, otros países como China, la India, Turquía. En América Latina tenemos una oficina en Colombia también. Y trabajamos básicamente con mejoramiento de maíz y trigo y distribuimos la semilla mejorada de maíz y trigo a muchos países en desarrollo, principalmente en Asia, en África, en América Latina también. Okay. Y hoy voy a hablar sobre una enfermedad de maíz que se llama complejo mancha de asfalto, que es muy común en América Latina, y creo que muchos agricultores tienen problemas con esta enfermedad. Y como comentó Nancy, hemos trabajado con esta enfermedad. Yo he trabajado con esta enfermedad por 3 años. Pero CIMIT tiene una historia de esta enfermedad, de mejoramiento a la resistencia a esta enfermedad, de más de 30 años. Entonces somos única organización internacional trabajando con esta enfermedad. ¿Qué es el complejo mancha de asfalto? Entonces, es una enfermedad muy compleja. Consiste de 3 patógenos distintos, o 2 patógenos y un hongo, otro hongo que no es patógeno. Son Phyllacura-Maedis, Monographela maedis y Coniotherium phyllacorae. Y esas, aquí pueden observar los síntomas más comunes que pueden observar en el campo cuando está el complejo presente. Entonces voy a hablar poco sobre cada de esos 3 patógenos un poco. Son patógenos, son hongos, los 3 patógenos son hongos. Y entonces la enfermedad es de hongos también. Y entonces el primer patógeno, Phyllacura-Maedis, es el primer componente del CMA, que es el complejo mancha de asfalto. Y este patógeno es lo que causa las manchas de color gris o oscuro, de café o de mancha. Y así, aquí en esta foto pueden observar, es la Phyllacura-Maedis, pero en microscopio. Estas son las esporas del patógeno. Y así pueden observar el patógeno en el campo.
Al principio del siglo de crecimiento probablemente fase V8, 7 o vegetativa 7, 8 pueden observar esos tipos de síntomas. Son pequeñas manchitas así de color café o asfalto. El segundo patógeno se llama Monographela maidis y estas son las esporas de este patógeno en microscopio. Esas pequeñas son las esporas. Este es el segundo componente del CMA, del complejo de mancha de asfalto, y este patógeno causa un síntoma más conocido como el ojo de pescado. Y este síntoma es básicamente, si le digo a alguien que observe el ojo de pescado, este significa que en maíz, este significa que hay manchas de asfalto en el campo. ¿Cómo se ve este síntoma entonces? Así se observa la Monographela y Phyllacora maidis juntos en el campo, y cada de estas manchas son como un ojo de pescado, porque primero viene Phyllacora maidis, el primer patógeno, se infecta a la planta y aparecen esas pequeñas puntitas de color asfalto, y en unos 2 semanas se aparecen las manchas más claras alrededor de las oscuras, y que nosotros decimos es el ojo de pescado. Ahora, a veces la enfermedad es tan severa que esas manchas cloróticas o claras se coalescen o se juntan, y en este caso pueden quemar las hojas, y a veces si la enfermedad es muy severa, en cualquier año tenemos este problema también, se puede quemar todo el follaje en la planta. Entre una semana hasta 10 días pueden tener todo el maíz en el campo, por eso. Y el tercer componente de la enfermedad se llama Coniotherium phyllacoreae. Este hongo no produce ningún síntoma obvio en el campo, en las hojas de maíz, y por eso decimos que es un hiperparásito o micoparásito, que es un parásito de los parásitos. Y como les dije, no se presentan síntomas en el maíz, en las plantas de maíz. Realmente no conocemos este patógeno, no sabemos qué hace, qué función lleva y qué es su función en el complejo, pero siempre se encuentra este tercer patógeno o tercer hongo en el complejo. Ok, es muy breve sobre la enfermedad, y ahora voy a hablar un poco sobre la distribución y las pérdidas causadas por la enfermedad. Históricamente, el complejo mancha de asfalto fue localizado en los países de América Central y algunos países de América del Sur. Entonces fue localizado en esos países como México, Bolivia, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Panamá, Perú, Puerto Rico y Venezuela. Así es como en Cuba también. No tenemos reportes oficiales en Belice, pero creemos que se presenta la enfermedad allá también. Ahora, históricamente, entonces fue localizada esta enfermedad en las zonas de América Latina, las zonas con alta humedad y altas temperaturas, pero en 2015 encontraron esta enfermedad en los Estados Unidos. Pero solamente encontraron un parte de esta enfermedad causada por Phyllacora maidis, por el primer patógeno. Entonces no fue confirmado el segundo patógeno, Monographela maidis, en los Estados Unidos. Y encontraron esta enfermedad en las partes centrales de los Estados Unidos,
cuál es el productor de maíz más grande del país y probablemente del mundo, y que se llama el cinturón de maíz, o en inglés sería Corn Belt. Así es, y la distribución de esta enfermedad crece también, y se encuentra en otros estados de los Estados Unidos ahora. Fue confirmado, primera vez entonces fue confirmado esta enfermedad en 2015, después reconfirmaron 16 y 17, el año pasado. En México esta enfermedad es endémico. Se encuentra en la mayoría de las regiones que producen maíces, en zonas con alta humedad y climas cálidos. Nosotros en CIMMYT estamos ubicando aquí más o menos, si pueden observar ustedes, cerca del estado cerca de México, la Ciudad de México. Pero aquí no tenemos esta enfermedad y por eso trabajamos con la enfermedad cerca de Poza Rica. Es una ciudad pequeña cerca del Golfo de México, perdón. Y allá es la nivel es unos 50 metros del nivel del mar, y cada año tenemos epidemias severas de esta enfermedad. Las epidemias más severas se encuentran en las evaluaciones de 600 hasta 1600 metros desde nivel de mar. Y hay un solo único estudio donde hicieron evaluación de las pérdidas de grano causadas por esta enfermedad en maíz. Y esto hicieron en CIMMYT en 1994, en el mismo lugar, en Poza Rica, y concluyeron que esta enfermedad podría causar hasta 46% de daño, que sea 46% del grano podemos perder causado por la enfermedad. Ahora voy a hablar sobre algunos de los proyectos que tenemos en CIMMYT y cómo trabajamos con esta enfermedad. Aunque CIMMYT trabaja solamente con maíz y trigo, también tenemos proyectos de socioeconomía. Tenemos un departamento de socioeconomía que hace evaluaciones de socioeconómicas. Y entonces empezamos este estudio el año pasado y ya concluimos y estamos publicando por el momento. Es que evaluamos el impacto, el potencial monetario y socioeconómico del CMA en la producción de maíz en los Estados Unidos y en el caso de invasión de Monographela mairis. Entonces evaluamos las posibilidades de invasión del segundo patógeno del complejo de mancha de asfalto en los estados si fuera encontrado este segundo patógeno en los Estados Unidos. Ahora probablemente me van a preguntar por qué hicimos este estudio para estudiar la situación en los Estados Unidos, porque realmente trabajamos solamente con países en desarrollo. Lo hicimos porque los Estados Unidos son productores del maíz más grande del mundo. Aquí pueden observar que en 2014 producieron más de 34% del maíz mundial, y muchos países en desarrollo que no obtienen suficiente maíz produciendo maíz en agricultura, entonces ellos dependen mucho en las importaciones de maíz desde los Estados Unidos. Entonces, si baja el nivel de la producción de maíz en los Estados Unidos, va a bajar la exportación
y también va a incrementar el déficit de maíz en países en desarrollo que dependen mucho en consumo de maíz, así como para humanos, así como y para el ganado, por ejemplo, o otros tipos de uso. Entonces, por eso este fue por qué hicimos esta investigación. En este caso pueden observar que aunque los Estados Unidos han sido bajando la exportación de maíz mundial por los últimos años, pueden observar que está bajando, la demanda global de maíz, de consumo de maíz, ha sido creciendo siempre. Entonces, en la situación cuando los Estados Unidos no exportan tanto maíz y pero la demanda está creciendo, necesitamos más maíz para los países en desarrollo. Y la baja de exportaciones de maíz desde los Estados Unidos fue causado por el uso de maíz por otros tipos de productos, como por ejemplo alcohol, la producción de etanol, de glucosa y otros productos técnicos. Entonces hay demanda muy grande, aunque las exportaciones están bajando. En este slide pueden observar cuáles son países afectados por la mancha de asfalto. Es decir, mancha de asfalto completa, que lleva los dos patógenos principales. Probablemente hay mancha de asfalto en esos países también, también en el norte de Brasil también, pero no tenemos reportes oficiales desde este país. Y este fue antes de 2015. Ahora, en 2015, como les dije antes, encontraron esta enfermedad en el centro de los Estados Unidos, donde producen maíz, y pues aquí en este mapa, generamos este mapa mostrándoles dónde puede aparecer el segundo patógeno, probablemente. Ya encontraron en esos lugares el primer patógeno, pero ya está creciendo su presencia en otros condados que se llama allá en los Estados Unidos, y está creciendo la invasión de la enfermedad año por año. Y entonces este es el mapa representando cuáles serían los estados más afectados en caso de invasión del segundo patógeno al país. Y estos son básicamente esos estados son productores de maíz más grandes del país, y si fueron esos estados afectados, tendría esto un impacto inmenso. Así como, por ejemplo, aquí pueden observar, entonces nosotros calculamos usando un método que se llama un análisis ex ante, es una técnica de socioeconomía. Analizamos el impacto potencial que podría tener la enfermedad en la producción, y aunque sabemos que el impacto puede ser podemos perder hasta 50% del rendimiento en casos de susceptibilidad de maíces, nosotros calculamos solamente el impacto mínimo de 5%, entonces no 50, pero 5%. Y en este caso, en caso tan menor, de 5% de pérdida causaría la pérdida de más de 14 millones de toneladas de maíz, de grano de maíz, que resultaría en una pérdida total de más de 2.200 millones de dólares. Entonces aquí en esos números le pueden mostrar qué significativa lleva este segundo patógeno si llegará a los Estados Unidos.
Y en esta foto quería solamente mostrar a ustedes la diferencia drástica entre los híbridos resistentes que no tienen nada de enfermedad y esos son muy susceptibles. Tomé esta foto yo en Chiapas y fue muy drástica la diferencia. Es solamente para mostrarles que significa, cómo se porta esta enfermedad en el campo en caso de una infección muy severa. El segundo proyecto que quería hablar es en este estudio que ya terminamos este estudio y estamos en el proceso de publicación del proyecto. Aquí evaluamos las pérdidas de rendimiento de grano causado por CMA. Entonces, la última, como les mostré antes, el último estudio que hicieron en CIMMYT sobre las pérdidas de rendimiento fue en 94, entonces más de 25 años creo, más de 20 años que lo hicieron y por eso tuvimos necesidad de renovar esos estudios y hacer nuevos estudios. También el segundo parte del estudio fue estimación de las pérdidas del rendimiento con métodos de percepción remota. Esos métodos son métodos innovadores y que quisimos probar aplicando en nuestro trabajo en mejoramiento de maíz y fitopatología de maíz y también para utilizar estos métodos y tecnologías en el futuro para avanzar nuestro trabajo y hacerlo más rápido. Entonces, ¿qué hicimos en este caso? Sembramos 25 híbridos con niveles diferentes de la resistencia a mancha de asfalto y sembramos 2 veces en 2016 y 2017. Sembramos en 2 partes cada vez. Un parte fue controlada con fungicida o aplicamos fungicida en todo y otra parte no aplicamos la fungicida, dejamos así para ver la influencia del CMA, del complejo de mancha de asfalto. Después, cuando tomamos las notas de enfermedad, que tomamos básicamente caminando en el campo y tomando las notas de severidad de la enfermedad, también volamos un dron, que es una avioneta pequeña con motor y que lleva 2 o 3 cámaras diferentes que toman fotos constantemente. Y tomaron esas fotos, esas son las fotos que tomaron los drones. Y entonces repetimos 3 veces y repetimos en 2 años este estudio. ¿Y qué concluimos con Que aquí pueden observar que en caso de cuando no aplicamos la fungicida, observamos una relación muy significativa y muy fuerte entre el rendimiento, que es el rendimiento de maíz, y la severidad de la enfermedad. Entonces, si tenemos la severidad de enfermedad muy alta en cualquier híbrido, baja completamente el rendimiento. Entonces, fue correlación muy severa. Pero en caso cuando no aplicamos la fungicida, no había la diferencia entre solamente había diferencia entre los híbridos, pero son porque híbridos diferentes rinden diferentes calidades del grano. Muestra solamente, esos datos nos muestra qué importancia qué impacto puede tener también la enfermedad en el campo y en rendimiento. Aquí en este slide es un poco complicado, pero aquí solamente quería mostrarles que la máxima pérdida que observamos en el campo fue aquí, y en este híbrido. Y perdimos 58% en un híbrido más susceptible que tuvimos.
pero también tuvimos híbridos muy resistentes y en esos casos por ejemplo, en este híbrido no perdemos nada, la pérdida fue 0%. Aunque también tuvimos resistentes, pero con resistencia intermedia, los híbridos. Y en estos casos perdimos 13, 19%, hasta 20%, aunque contamos que esos híbridos fueron resistentes. Entonces, esto también muestra qué importancia tiene la resistencia fuerte y buena en el maíz. Lo siento, algo no funciona. Ahora sí. Ok. Gracias, perdón. En este slide quería mostrarles solamente que observamos también la relación muy significativa entre el rendimiento y la severidad de la enfermedad y las tecnologías, algunas de las tecnologías de recepción remota. Es solamente para mostrarles que esta tecnología de percepción remota funciona en maíz, funciona en caso de evaluaciones de resistencia de algunas enfermedades foliares de maíz y ya es posible utilizarlas en caso de mejoramiento de maíz. Nos va a ayudar, tecnologías nos van a ayudar como una herramienta básicamente para trabajar con el maíz y para hacer nuestro trabajo más rápido. Así, por ejemplo, necesitamos unos 10 a 15 años para desarrollar un híbrido nuevo que será productivo, con buena agronomía, con buena resistencia a enfermedades, no solamente de mancha de asfalto, pero hay otras enfermedades que necesitamos mirar. Y en este caso, estas herramientas nos van a ayudar a hacer el trabajo más rápido y probablemente podemos llegar a un híbrido nuevo en unos 7, 8 años en lugar de 15 o 10, 15 años. Entonces es muy significativo que el trabajo. Vamos a publicar los resultados de este trabajo y si hay alguien interesado en pues me podrían comunicar a mí y discutimos y podemos aplicar esta tecnología en sus campos también en el futuro. El tercer proyecto que quería hablar muy rápido es un estudio genético donde analizamos la situación actual de la diversidad de la resistencia de maíz tropical CIMIT a CMA y identificar y caracterizar los genes de la resistencia a CMA y desarrollar nuevos marcadores moleculares que son ligados a la resistencia. Entonces, ¿por qué necesitamos investigar la diversidad que tenemos en el germoplasma de maíz en CIMIT? Es que porque si dependemos nosotros solamente en un gen de resistencia, hay muchas chances que va a combatir la enfermedad a este único gen y va a desarrollar unas razas más virulentas que llevaría más virulencia y virulencia nueva que no había antes. Entonces, si utilizamos algunos genes diferentes y si tenemos la diversidad de esos genes de resistencia, sería muy difícil para el patógeno o los dos patógenos de cambiar su virulencia y desarrollar en el maíz. Y por eso, porque nosotros estamos básicamente dando la semilla a muchos países gratis, esos países están utilizando la germoplasma que nosotros les damos.
y muchos de esos maíces llevan la resistencia y por eso no queremos que esta resistencia solo dependería en un solo gen de resistencia. Y también los marcadores moleculares ya no son herramientas nuevas, son bastante desarrolladas, la tecnología ya está desarrollada y también nos ayudaría a avanzar nuestro trabajo y ser más rápidos en el avance de los maíces avanzados en el futuro. Entonces, en caso de maíz, sería en lugar de 10 años, podemos avanzar en 6, 7 años con esos marcadores moleculares. Y aquí solamente muy brevemente quería mostrar que ya identificamos los genes, identificamos en este estudio particular, identificamos 5 fuentes de la resistencia que fueron totalmente diferentes de su mismo, entonces no tienen nada en común los 5 fuentes y tienen genes ubicados en cromosomas diferentes del maíz y ya tenemos algunos marcadores que son ligados a los genes y esto nos ayudará a avanzar con nuestro trabajo y también avanzar si ustedes están interesados en esto y tienen acceso a los marcadores moleculares, podemos también trabajar con ustedes. Y el cuarto proyecto es el último proyecto que quería mencionar hoy yo. Aquí trabajamos con producción de fitotoxinas producidos por Monographela maedis. Trabajamos aquí tengo un estudiante de la Universidad de Chapingo que está ubicado cerca de CIMIT. Se llama Javier Flores, el estudiante, y con él trabajamos en este proyecto. Entonces, ¿por qué iniciamos este proyecto? Como les dije antes, tenemos años cuando Monographela maedis, el segundo patógeno de la enfermedad del complejo de mancha de asfalto, se presenta tanto en el campo que puede quemar el follaje entre una semana no más de 10 días necesita para quemar básicamente todo el follaje y quemar todas las plantas. Y nunca sabemos por qué sucede en el campo. Con el estudiante, con Javier Flores, nosotros aislamos unos fitotoxinas producidas con Monographela maedis. Entonces confirmamos que el Monographela maedis es más importante que Phyllacora maedis, el principal patógeno. Siempre pensamos que Phyllacora maedis fue más importante porque aparece siempre en el campo primero, después llega Monographela maedis, pero en este caso ya confirmamos y pensamos nosotros que Monographela maedis tiene más impacto en este complejo y lo que da más daño en el campo. También estamos pensando que Monographela tiene algunas razas que son diferentes y entonces la severidad en el campo o en el país o la región depende en las razas que están presentes, las razas de Monographela maedis que están presentes en esta particular región o país. Desafortunadamente no sabemos la constitución racial en México ni en los países cercanos de México, por ejemplo en Guatemala. Guatemala tiene una diversidad muy, muy alta de maíz, así como de la enfermedad de mancha de asfalto, pero no sabemos nada sobre las diferencias en las razas de Monographela. Y entonces, con este estudio ya confirmamos aquí solamente esas son las cepas de Monographela maedis que crecemos nosotros en el laboratorio y cuando aplicamos la toxina a las hojas de maíz, estos son los síntomas que se produce el Monographela maedis.
y confirmamos también que algunas razas son muy severas y otros no tienen nada de impacto en el maíz. Entonces, si tienen ustedes las razas con alta virulencia, razas de Monograpella maedis con alta virulencia, hay chances muy altos que pueden tener problemas en el campo con esta enfermedad. Y otra vez solamente quería mostrar aquí la diferencia desde híbridos resistentes y susceptibles. Y ay, no funciona. Otra vez. Perdón. Está. Ok, gracias. Esta es la pérdida que pueden observar causada por la enfermedad. Entonces, esto es el híbrido resistente y este es susceptible. Y como pueden observar, no sé si se ve en la pantalla, pero las pérdidas son muy grandes. Al final quería hablar solamente un poco sobre control de CMA en el campo. Se necesitan monitorear de la enfermedad constantemente. Entonces, esta es una función básicamente de los agricultores, de agrónomos, de fitopatólogos, solamente siempre mirar y observar y reportar si hay algunas enfermedades en su región o país. También evaluación del estado de las epidemias locales y regionales. Entonces, no solamente que si encuentran, a veces tengo algunos agricultores e ingenieros me contactan diciendo que tienen manchas de asfalto en el campo. Entonces yo voy a este campo para observar los síntomas y básicamente no encuentro más de 2-3 manchas de asfalto en el campo. Entonces es importante también saber que 1, 2, 3 manchas de asfalto no va a causar mucho daño. Pero se necesita es interacción buena entre los fitopatólogos y agrónomos y agencias que están trabajando en esta esfera. Yo conozco solamente un par de métodos de control agronómico o cultural sobre esta enfermedad, porque la enfermedad es foliar. Se mueva mucho de un campo a otro, de un país a otro país, y no tiene ni bordos ni hay paredes entre los países. Entonces, el último control que yo conozco es las fechas de siembra. En nuestro caso, por ejemplo, yo siembro mi maíz para evaluar la resistencia. Sembré hace una semana, entonces sembramos al final de enero. Pero si queremos evitar la enfermedad en este lugar, sembramos maíces en noviembre o octubre. Y entonces tenemos que se llama un escape. Entonces cuando llega la enfermedad, hasta los maíces ya tienen mazorcas llenos y no tiene impacto en la enfermedad. Entonces es el único que lo puedo recomendar como control agronómico o cultural. El segundo es, claro que ya hablé mucho sobre esto, es el uso de híbridos o variedades resistentes.
este es para mí, es como mejorador y fitopatólogo, yo pienso que es el único y más seguro método de control de la enfermedad, pues que no da ni daño ni costos adicionales. Pero también conocemos que muchos países y muchos proveedores no cuentan con la semilla de maíces resistentes, que sean resistentes a manchas de asfalto. Probablemente tienen alto rendimiento o resistencia a otras enfermedades, pero no a CMA. Entonces, en este caso, solamente tenemos un tipo de control que es control químico. Y este solamente el control químico con fungicidas, claro, que con los hongos se controla con fungicidas, y por eso es necesario, según resultados del monitoreo de la enfermedad, hacer decisiones de aplicar o no aplicar las fungicidas. Entonces esto depende en fitopatólogos locales y técnicos agrícolas locales, que pueden decir y decidir realmente si vale aplicación o no. Si los síntomas son abundantes de la enfermedad antes o durante las fases vegetativas B9, ABN, que sea antes de la floración, ¿no? Es recomendable aplicar los fungicidas en este caso. También depende en la severidad como se aparece. Si hay solamente unas 2-3 manchas de asfalto en el follaje exterior abajo, cerca del suelo, y ya está acercando maíz a floración, probablemente no sería económicamente efectiva esta aplicación, pero pues realmente hay que decidir los costos y beneficios de aplicación, decidir en el campo, en cualquier campo que tienen problemas. Si encuentran los síntomas después de fase reproductiva 1 o después de la floración, probablemente no será muy efectiva económicamente, porque las fungicidas llevan el costo y también lleva el costo de la aplicación del producto. Entonces esos dos aumentan el costo de producción del maíz. Si por ejemplo ustedes tienen unos 5% de pérdidas del grano de maíz, pero estos 5% cuestan tanto como la aplicación de fungicida, económicamente no es efectiva, no es efectivo aplicar las fungicidas. Entonces en cada caso hay que decidir mirando al campo y observando los síntomas. Con este quería terminar mi plática, y quería decir que alguien de ustedes, si tienen algunas preguntas, algunas dudas sobre esta enfermedad, siempre pueden contactar a mí en CIMMYT por teléfono, por correo, por Skype o como sea, y podemos hablar y les puedo ayudar en lo que puedo hacer. Entonces, muchas gracias, y ahora si hay preguntas, por favor. Muchas gracias, doctor. Gracias. Sandro, por tu brillante exposición. Tenemos algunos comentarios de los participantes en el chat, y hay una observación de uno de ellos donde, en relación con la fenología del cultivo y la aplicación de productos químicos, si se puede evaluar si es posible que se pueda controlar la enfermedad en forma preventiva con la aplicación de fungicidas. Sí, claro. Pueden controlar, pero pueden hacer... ¿Funciona? ¿Sí? Sí, pueden aplicar las fungicidas como prevención, pero lo repito otra vez que el producto, la fungicida, lleva su costo, la aplicación misma lleva su costo, y entonces se aumenta el costo del producto final. Entonces, si no hay la enfermedad en el campo, si en este año
Por ejemplo, si no hay la enfermedad y ustedes aplican la fungicida, van a perder por el costo de la aplicación y el costo del producto. Entonces es mejor aplicar cuando ya se encuentran algunos síntomas en el campo. Nunca yo recomendaría aplicar como una prevención en este caso. Y otra cosa es que hay que siempre tratar a sembrar los híbridos o variedades con resistencia a esta enfermedad. Es lo mejor control que pueden utilizar en su campo. ¿Sí? De acuerdo. ¿Cree que la rotación de cultivos es fundamental en lugares donde la presión de inóculo de estos 3 hongos causantes de la enfermedad sea determinante para manejar el cultivo de manera que se baje esa tensión de inóculo? Pues el inóculo se presenta en casi todos los países de América Central, de América Latina, de América del Sur, como les mostré en el mapa, y ya está en el campo. Si se presenta un año, va a estar allá en este mismo campo el próximo año, si hay condiciones del clima propias. Entonces, si hay humedad, si hay lluvias, se encuentra otra vez la enfermedad el próximo año o próximo siglo. En algunos lugares se encuentra la enfermedad 2 veces al año porque se siembran 2 veces. En otros casos, como aquí en México, tenemos problemas con la enfermedad solamente en agua fría, en donde trabajamos nosotros, tenemos problemas solamente desde febrero hasta mayo. Después hace tanto calor que no se afecta a la enfermedad. En otros lugares no, hay siempre la enfermedad, y entonces si hay enfermedad en el país no va a quedar en un solo lugar. También no sabemos si tiene esta enfermedad otros hospederos, entonces si se afecta a otros cultivos como sorgo, por ejemplo, no hay información sobre esto. Entonces puede sobrevivir en otros hospederos y pues va a causar la producción de inóculo, que se mueva otra vez con aire, con gente, porque la gente está moviendo, el aire está moviendo y se transporta el inóculo. De acuerdo. Entonces, ¿es recomendable hacer rotación de cultivos para No, en este caso, pues siempre yo les recomiendo hacer la rotación por otras razones, de razones de suelo, por ejemplo, o otras enfermedades de suelo. Pero con esta enfermedad, porque esta enfermedad es foliar y las esporas de la enfermedad se muevan con aire, no dependen del inóculo local, tanto como se puede introducir el inóculo de otros países. Entonces básicamente no tiene impacto la rotación en este caso, pero siempre les recomiendo hacer la rotación en todos modos. Muy bien. Otra pregunta es, ¿cuáles fueron las variables que utilizaron en la percepción remota y si hubo errores cuando se realizaron las tomas satelitales? Ajá. Podemos perder, okay. Aquí tuvimos 10 tecnologías, utilizamos 10. No soy patólogo, es que quería decir esto. Soy patólogo de maíz y no soy el especialista de percepción remota, pero en este caso utilizamos unos 10, creo, herramientas de la tecnología de percepción. En este caso es la temperatura de DOSA, que es Canopy Temperature, y CARI y DOSA son 2 herramientas que fueron más, que tuvieron más relación con el grano, el rendimiento y la severidad de la enfermedad. Entonces creo que vamos a utilizar esas 2 herramientas en el futuro. Si ustedes quieren saber más información sobre las herramientas, todas las herramientas que utilizamos aquí, me pueden contactar y podemos platicar sobre esto. Pero estamos en el proceso de publicación de este estudio y también va a tener un acceso libre este artículo y pues pueden leer, si es en inglés.
pero si no, directamente me podrían contactar a mí. Tenemos una especialista en tecnologías de percepción y él trabaja con esto. Es originario de Brasil, que trabaja con nosotros en CIMIT, en México, y también les podría ayudar. Se llama Francelino Rodríguez, la especialista. Sí. Perfecto, muy bien. Y una última pregunta, ¿el uso del dron es bueno? ¿Lo recomiendas para hacer las proyecciones? Es bueno, es buena tecnología, hay solamente problemas que llevan un costo muy elevado, el uso del dron. El dron cuesta alrededor de, creo que $20,000 o $30,000, no sé, realmente estoy no sé realmente el costo, pero es muy caro. También el que es más caro es las especialistas, porque ellos se requieren sus salarios y esas económicas, ¿no? Y entonces es buena herramienta y podemos utilizar en muchas aplicaciones, no solamente en patología, pero en mejoramiento de maíz también, en agronomía, para probablemente contar la cobertura del suelo, por ejemplo, daños de una enfermedad o algo que sea. Pero lleva un costo muy elevado todavía y esperamos que el costo va a bajar poco a poco, y creo que en unos 10 años sería accesible a muchos lugares, muchos investigadores en agricultura, y sería útil. ¿Sí? Muy interesante. Doctor, de acuerdo a tu experiencia en todo lo que podría ser el territorio mexicano, ¿se podría hacer como una regionalización de las zonas donde la incidencia de la enfermedad es más severa que en otras zonas? ¿En México? En México. Pues zonas tropicales son casi todas afectadas por la enfermedad, y que se aparece la enfermedad en fechas diferentes en cada lugar. También depende en qué materiales siembran, qué germoplasma está presente en este caso. Si se presentan maíces sin resistencia buena, pues va a aumentar la presencia de la enfermedad, claro. Pero que yo observé, hay incidencia muy alta en Oaxaca, en Guerrero, especialmente cerca de Iguala hay una estación de INIFAP que trabajan con esta enfermedad, y también en Poza Rica, donde trabajamos nosotros, hay incidencias de alta severidad. Entonces es difícil decir cuál zona es más afectada, porque todas las zonas tropicales son afectadas. Pero año por año se cambia esta situación, no es lo mismo cada año. Y entre años y entre un año puede ser diferencias también entre lugares. ¿Sí? Muy bien. Y de acuerdo a los trabajos que se están desempeñando dentro del CIMIT, ¿se está haciendo alguna proyección a nivel nacional para que con el apoyo de las herramientas que vos nos compartes se pueda hacer proyecciones de manejo de la enfermedad por región? Pues sí, trabajamos, a veces hacemos talleres. Yo, por ejemplo, fui a Colombia hace 2 años, creo, y les di un taller de manejo de otra enfermedad allá, y pues sería posible, pero me podrían contactar por eso y platicar. Todo va otra vez al fondo de dinero, y si tenemos dinero disponible, si podemos trabajar y pues hacer talleres de manejo de las enfermedades, no solamente de mancha de asfalto, hay muchas enfermedades que son importantes por la zona de América Latina. Sí. De acuerdo a lo que nos comentas y la conjunción de estos 3 hongos como agentes causales de la enfermedad, ¿habría otro potencial de que otros cultivos se conviertan en hospedantes de alguno de estos hongos? Pues no sabemos, como lo dije antes, no sabemos si hay otros hospedantes de esta enfermedad. Yo creo que debería ser algunos otros hospedantes, algunos pastos, por ejemplo.
pueden ser, pero realmente hay mucho trabajo que hay que hacer todavía con esta enfermedad, con estos patógenos, porque es una enfermedad, pero hay dos patógenos que llevan la enfermedad y necesitamos más patólogos, básicamente, para trabajar con este. Y ahora porque se encuentra la enfermedad en los Estados Unidos, ellos nos dan más atención ahora y probablemente vamos a tener unos proyectos con los Estados Unidos, pero antes no tuvimos nada de interacción con los Estados Unidos. Y los Estados Unidos fueron el único fuente de nuestro dinero, básicamente, con que trabajamos. Donadores, la mayoría de los donadores de CIMMYT son de los Estados Unidos, pero nunca han tenido interés en esta enfermedad, pero ahora va a cambiar. Sí. De acuerdo, muy bien. Otra pregunta es, ¿cree que la biosolarización ayuda a combatir la mancha de asfalto? Nunca hemos probado esto, pero no creo, porque no no tiene nada que hacer con el suelo en este caso. Entonces está en aire, los hongos las esporas de hongos están en aire. Si hacen este tratamiento en un campo, el vecino no va a tener lo mismo y entonces van a mover las esporas del vecino o del región, de otra región o otro país. Entonces el tratamiento local no es realmente. Sí. Muy bien. Otra pregunta es si habrá algún biocontrolador o algún tipo de fungicida que no sea de tipo químico, que tenga alguna función como un producto orgánico para el control de la enfermedad. Ahora estamos empezamos ahora a trabajar con el grupo Maseca, pero trabajamos para controlar otras enfermedades. Aspergillus flavus se llama, es una enfermedad que produce un patógeno que produce toxinas, básicamente, y se contamina con esas toxinas el grano. Y ahora tenemos un producto bioorgánico que estamos tratando realmente. No tenemos ni resultados todavía, porque es el primer año, ni tenemos resultados preliminares. Y realmente no hay otros lugares que yo conozco que trabajan con esos tipos pero nosotros sí, ya empezamos y creo que vamos a empezar al final de este año, vamos a empezar a trabajar con algunas bacterias que controlan algunas enfermedades foliares y vamos a aplicar esas bacterias a mancha de asfalto y vamos a ver qué impacto tiene. Perfecto. ¿Tenemos alguna otra más pregunta? Sí hay más preguntas. Doctor, los trabajos que están desempeñando allí en el Batán, en Texcoco, de los materiales genéticos que están evaluando para su resistencia con respecto a la mancha de asfalto, ¿han tenido resultados prometedores para producción de esa semilla en extensión? Sí, claro, la mayoría, 95 a 99% de los híbridos y las líneas que producimos de maíz para las zonas tropicales son resistentes a mancha de asfalto, la mayoría de esos. Ahora no sabemos muy bien si llevan resistencia diferente o la misma. Que como mostré antes, ya encontramos 4 o 5 híbridos que llevan de resistencia diferente, llevan genes diferentes, y en este caso sí sabemos, pero en total los maíces que producimos para América Latina, para las zonas tropicales, húmedas, bajas tropicales, son resistentes. Sí. Qué maravilla. ¿Y hay algún proyecto de extensionismo para que esa semilla pueda llegar a esas zonas donde potencialmente esos materiales pueden presentar resistencia? Sí, también tenemos talleres para los agricultores. Pueden contactar, tenemos un programa de conservación de agricultura. Es un programa muy grande, financiado por un proyecto muy grande, Más Agro, se llama. Es proyecto del gobierno de México,
para educar a los agricultores en modos diferentes de producción. Y también, si quieren, si necesitan semilla, tenemos profesionales, productores de semilla, les pueden contactar a ellos. Si trabajan ustedes con algunos investigadores o algo, universidades, por ejemplo, ellos siempre nos pueden pedir la semilla, y la semilla es libre de cualquier costo. Y es gratis, básicamente. Y todos los híbridos y líneas que tenemos lo pueden pedir directamente en el sitio web de CIMMYT. Aquí no tengo, pero creo que pueden. Compartimos en un momentito es, más. Sí, es CIMMYT.org. Sí. Okay. Muy bien. Entonces, de estos materiales que se están desarrollando aquí en México como resistentes, por parte de diferentes usuarios se pueden evaluar en otras partes, sí, incluso en otros países. Y otra pregunta sería, por parte de las instalaciones que tiene CIMMYT alrededor del mundo donde se siembra maíz, ¿el mismo organismo prueba esos materiales para evaluar su resistencia ante condiciones locales de presión de inoculo? Sí, entonces, primera pregunta fue... Si esos materiales pueden estar disponibles para que los usuarios puedan probarlos. Sí, la semilla sí está disponible y lo pueden pedir en el sitio web directamente, sin pagos. Va a llegar con DHL, creo. Llega sin costo. El segundo es que CIMMYT tiene lugares diferentes, en países diferentes, donde están evaluando materiales que sean adaptados a estos lugares. Entonces aquí en México trabajamos para América Latina, nosotros. Entonces mandamos esos materiales para América Latina y nuestros colaboradores están colaborando con nosotros, trabajando con esos híbridos. Y si no les gustan esos híbridos, no deberían sembrar. Entonces es un proceso. Es un proceso y lo mismo hacemos en África. Tenemos una oficina muy grande en África y ellos producen la germoplasma de maíz que se ha adaptada a los países de África donde producen maíz. Y igual tenemos una oficina en China y ellos trabajan por China, por Asia, por la India, también Bangladesh un poco, y así trabajamos. Aquí en México trabajamos solamente para América Latina. ¿Sí? Y este germoplasma, esa semilla está disponible gratis, no lleva ningún costo. Muy bien, muy interesante. Una pregunta de Honduras es: ¿qué relación hay entre la nutrición de la planta y el ataque o la expresión severa de síntomas? Sí, hay relación, y si la planta es sana, si tiene bastante nitrógeno, va a tener más enfermedad también. Si la planta no es sana, tiene clorosis o es débil, va a tener otras enfermedades como aspergillus, por ejemplo, que son oportunistas. Va a atacar en otros modos, pero si la planta está débil, va a atacar en este momento. El caso de mancha de asfalto es una enfermedad foliar, y para enfermedades foliares necesitamos plantas bastante sanas. Entonces sí hay correlación. Hay una relación. Sí. Y también tiene que ver si la planta no está sometida a estrés hídrico, por ejemplo, o si hay plagas de índole insectil, por ejemplo, no sé, barrenadores de tallo, que estén dañando las raíces. Si hay estrés de falta de agua o calor o de riego o lo que sea, ¿no? De fisiológico, no biótico, que sea biótico. En este caso no van a tener probablemente problemas con mancha de asfalto, pero van a tener muchos problemas con pudrición de tallo, pudrición de mazorca, causadas por hongos diferentes. Puede ser fusario, puede ser aspergillus. Y pues en general, si la planta está débil por cualquier causa, no va a producir mucho. Entonces en este caso hay que tratar el problema. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, pues... ¿Más preguntas? Si hay alguna más. Ya. Terminamos. Perfecto. Bueno, pues doctor Sandro,
Él se llama Alexander, pero le gusta que le llamen Sandro aquí en México. Muchas gracias. Gracias. Alexandro, pues te agradecemos mucho la compartición de toda esta expertise. Vimos también en tu desempeño curricular que tienes mucha experiencia también con manejo de rollas en trigo. Entonces, tal vez en alguna otra ocasión también puedas apoyarnos. Pues no producen mucho trigo en América Latina, solamente aquí en México producen trigo duro, pero aquí desarrollamos en CIMIT el trigo para todo el mundo. Así es. Si saben ustedes sobre la Revolución Verde, empezó aquí en México, en Chapingo, básicamente. En Chapingo, justamente en la década de los 50. Sí. Entonces sí, trabajamos con estos dos cultivos más importantes del mundo. Hay otros centros como CIMIT ubicados en otros países. Hay un ubicado en los Filipinos, trabajando en arroz, otros en cultivos como, no sé, vegetales, por ejemplo. Pero CIMIT está trabajando con maíz y trigo. Con maíz y trigo, principalmente aquí en México. Pues muchas gracias y lo siento por mi español muy malo, no soy hispanohablante, me falta práctica de español. No, es excelente tu español, muchas gracias. Gracias. Pues te agradecemos mucho a nombre del ingeniero Héctor Sánchez Anguiano, representante del OIRSA aquí en México, quien se tuvo que ausentar por motivos de trabajo. De todo el personal que elaboramos aquí en la representación y particularmente del ingeniero César Ramos, que es el oficial agrosanitario, y una servidora, Nancy Villegas, coordinadora de la unidad. Muchísimas gracias por invitarme y fue muy gusto. Encantados de tenerte por acá. Muchas gracias. Gracias.